Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta charla. Agradecer a Beatriz González que se haya desplazado hasta aquí, hasta Langreo, y sobre todo que nos explique su visión de cómo tiene que ser el aprovechamiento del río, qué papel tiene que jugar el río en el futuro del Langreo, en la mejora de la calidad de vida. Entonces, yo antes de ceder la palabra y vamos a abrir paso a la intervención de Beatriz, voy a comentar unas diapositivas, empezando por 4 o 5, que contextualizan un poco la situación en torno a la transición justa, y después otros 4 o 5 que nos transmiten información o que nos aportan información sobre cuál es la realidad del momento en cuanto a los convenios de transición justa. Y a partir de ahí, de ese contexto, yo creo que la intervención de Beatriz, pues bueno, que va a ser mucho más enriquecedora. Entonces, aquí en este mapa que podéis ver en la pantalla, tenemos todas las zonas de España. Tenemos todas las zonas de España que están afectadas por convenios de transición justa. Vemos que hay las manchas esas al norte, en Asturias, en León. Después, al oeste, vemos la mancha esa azul que tiene que ver con el cierre de la central térmica en Aspontes, en Coruña. Y después, al este, esa mancha más oscura que está en Teruel, Aragón, y tiene que ver con el cierre de la central térmica de Andorra, en Teruel, y tiene que ver con el cierre de las minas que había en esa zona. Y después, como vemos, en Andalucía también tenemos algún municipio. Pero bueno, en total, las comarcas que están afectadas, los territorios que están afectados por estos convenios de transición justa en España son 15, si no los conté mal, ¿no? Aproximadamente. O sea que, y voy a explicar una vez más que es muy importante, porque tanto en el Nalón como en el Caudal, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no le da trascendencia a la herramienta y a las posibilidades que nos abren los convenios de transición justa. Entre otras cosas, es plenamente entendible porque si tuvimos a lo largo de 20 años, pues 6 planes de la minería con sus declaraciones de diversificación económica que fracasaron, pues entonces es entendible que la gente, pues bueno, esto, digamos, le suene a más de lo mismo, ¿no? Bien, en estas 4 primeras diapositivas que voy a pasar, es el diagnóstico. Tienen que ver con el diagnóstico que hace el Instituto de Transición Justa del Ministerio de Transición Ecológica y fundamentalmente me refiero solamente a una parte de la transición, digamos, del diagnóstico, a una parte que tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque eso sí nos diferencia la situación, digamos, de pérdida de empleo, de elevados niveles de desempleo en el Caudal y en Nalón, sí nos diferencia con respecto a otras zonas, ¿no? Aquí tenemos el número de trabajadores afectados
por el cierre de la central térmica y por la minería. Por la minería por los dos últimos pozos, el Pozo Santiago en Ayer y el Pozo Carrió en La Viana. En total son unos 600 y pico, unos 620 o 625 puestos de trabajo entre trabajadores de contratas y trabajadores fijos o de la central térmica o de la central térmica o de UNOSA, ¿no? En cuanto a la central térmica, las personas o los trabajadores afectados fueron 150, 95 fijos de Iberdrola y 55 de contratas. Y aquí, en esta otra tabla, pues tenemos que el peso o el peso que tiene la pérdida de empleo sobre la estructura ocupacional de cada uno de los municipios. Entonces, bueno, vemos que Langreo es el cuarto municipio más afectado por el cierre de estos pozos mineros y por el cierre de la central térmica si lo comparamos con la población ocupada. Es decir, si relacionamos la población en edad de trabajar que hay en Langreo y en el resto de municipios con los puestos de trabajo que se han perdido, pues ahí tenemos una escala donde Langreo, en subrayado en amarillo, pues aparece como el cuarto municipio más afectado o que más impacto tuvo el cierre de estas explotaciones mineras y de la central. Y después aquí tenemos pues como la tasa de paro entre las comarcas mineras en el año 2012 llegaron a juntarse la tasa de paro de la comunidad autónoma con la de las comarcas mineras, y a partir del año 2012 pues se ve cómo ha ido ampliándose esa diferencia de tal manera que en el año 2019, que es de cuando son estos datos, sí, 2018, en las cuencas, tanto el Caudal como el Nalón, estamos 5 puntos por encima, 5 puntos por encima la tasa de paro a lo que es la media regional, ¿no? Y en ese diagnóstico del Instituto de Transición Justa decía esto, dice: la tasa de paro en los municipios que constituyen el ámbito geográfico de aplicación del convenio, se refiere aquí al Nalón, ha sido superior durante todo el periodo estudiado, 2008-2018, a la del Principado. Se aprecia además una menor reducción de la tasa de paro tras el impacto ocasionado por la crisis económica y financiera. Es más, en 2018 la tasa de paro de los municipios del convenio de aquí del Nalón es casi el doble que la existente antes de la crisis, el 19% frente al 11% en 2008. Y por último, la tasa de paro en la zona es más de 5 puntos superior a la tasa de paro del conjunto del Principado. Y por eso nosotros, cuando planteamos entre los objetivos que tienen que tener el convenio de transición justa de aquí, del Nalón y del Caudal, por eso planteamos que debería tener como objetivo la creación de 2 empleos por cada uno que se perdió en esta última fase, en estos 650 de los que estamos hablando. Por eso planteamos crear 2 empleos, porque si se creasen 2 empleos, la tasa de paro de las cuencas se reduciría y alcanzaría, digamos, coincidiría con la media regional,
¿no? Después hay un segundo documento interesante que publicó el Instituto de Transición Justa, que tiene que ver con el diagnóstico que hicieron las asociaciones que participamos en el proceso del convenio de transición justa, ¿no? Estos son aportaciones que se hizo por parte de las asociaciones. Son 4 diapositivas también. Este es el número de asociaciones que participó aquí en la comarca del Nalón, en realidad. Participaron 83 asociaciones, bastantes, ¿no? De diferentes, sectores o ámbitos o tal, pero quienes hicieron aportaciones a los documentos de participación pública fueron 83 asociaciones o entidades. Bueno, y aquí vemos, en este cuadro, vemos cuando se preguntó a las asociaciones sobre las dificultades de las grandes empresas para instalarse en la zona. Es decir, preguntaban, a vuestro juicio, ¿cuáles son los principales problemas o dificultades que tienen las grandes empresas para instalarse en la zona? Bueno, pues vemos ahí que el 19%, 19,57, señala la escasez de actividad económica de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otro 19% dice que escasez de personal cualificado. Hay que tener en cuenta que entre estas 83 asociaciones que participaron hay un volumen importante, un 25% más, que son asociaciones empresariales, ¿no? Que siempre están con esa historia de que el personal tiene que estar más cualificado y tal. Bien, pero aquí hay casi un 40%, un 39% en ese apartado de otros, en el cual el propio informe destaca que imagen de la comarca, dice, otros se incluyen muchas referencias de forma directa o indirecta a la imagen de la comarca derivada de la degradación ambiental y urbana de la zona, además de la calidad del suelo industrial y de los equipamientos del mismo en comparación con otras zonas del Principado. Cuando se pregunta por las dificultades a las pymes, vuelven las asociaciones que fueron entrevistadas, vuelven a incidir sobre lo mismo. Resultan significativos también los comentarios de los agentes consultados en relación directa o indirecta con la imagen de la zona. Al igual que ocurre con las grandes empresas, la existencia de baldíos industriales y terrenos contaminados y de edificios industriales abandonados hacen poco atractivo este territorio para la implantación de empresas, ya sea de gran tamaño como medianas y pequeñas. Es decir, que nosotros desde el Concello por la Transición Justa venimos diciendo que la creación de empleo y la recuperación de los baldíos industriales, la intervención sobre los baldíos industriales van completamente unidas, que no se puede dejar una al lado del otro. Que al contrario, si se actúa sobre la recuperación de baldíos industriales, estamos ofreciendo oportunidades no solamente de nuevas actividades económicas, sino también de generar un nuevo parque de vivienda, de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, que de ahí viene un poco eso. Bien, esto que acabo de comentar lo hablamos en las jornadas un poco más extensamente, lo tratamos en las jornadas que tuvimos en octubre. ¿Qué pasó desde octubre hasta ahora? ¿No? ¿Qué novedades hubo?
La principal novedad que hubo es que en diciembre se firmó el primer convenio de transición justa de España, que se firmó entre el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, y la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se firmó, porque eso, digamos, avanza un poco lo que nos va a tocar a nosotros. Es decir, las posibilidades que nos brinda a nosotros, me refiero a la gente que vivimos en el caudal y en el Nalón, si sabemos aprovechar las oportunidades y firmar un buen convenio, porque esto es como cuando se firma un convenio en una empresa. Es exactamente igual. Es decir, si el personal tenemos las pilas puestas, sacaremos un buen convenio. Si no, el convenio será menos bueno. Convenio va a haberlo. O sea, nosotros estamos, digamos, a la cola. Somos de los privilegiados de esas 15 zonas de España que tienen su convenio. De nosotros depende, vamos, de nosotros, insisto, no nosotros particularmente, los que estamos aquí, que si fuese por nosotros el tema estaría resuelto hace tiempo, ¿no? Sino me refiero a la comunidad o a la sociedad de las cuencas y de las dos cuencas, vamos, y del suroccidente, ¿no? El suroccidente ya han empezado con algunas actuaciones, ¿no? Relacionadas sobre todo con la restauración de terrenos afectados por la minería a cielo abierto. Bien, entonces, como os digo, aquí, muy rápidamente, porque no quiero dar paso rápidamente a Beatriz para que ella, digamos, dé su opinión sobre ese elemento importante, central, de la recuperación de la calidad de vida del Langreo, que es el río, y cómo actuar frente al río. Pero, como os decía, rápidamente, aquí en esta diapositiva tenemos los convenios de transición justa, cómo se contempla en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿no? Son 2 artículos que se refieren a la transición justa. Habla de la estrategia de transición justa, en qué consiste. Básicamente, lo que consiste es sustituir actividades económicas generadoras de gases con efecto invernadero y sustituirlas por otras actividades que no generen ese tipo de impactos sobre el clima. Básicamente es eso. De ahí que los convenios sean para dar una alternativa a las actividades ligadas al carbón, tanto por las térmicas como por la explotación, dar alternativas a esas comarcas. Bueno, pues ahí dice, los convenios de transición justa buscan, en el caso de cierre de instalaciones, fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición. Aquí dice, ¿qué sí contempla el convenio, este primer convenio que se firma en España? Líneas de financiación, actuaciones prioritarias, calendario, instrumentos de gobernanza, comisión, mesa de diálogo, que no contempla apoyo a empresas concretas, adecuación a normativa española y comunitaria, elementos que trasciendan la transición justa y el objetivo del convenio. Bien. Aquí, bueno, explica en esta otra diapositiva los pasos que llevan dando para la puesta en marcha de los convenios de transición justa, que tienen que ver un poco con lo que comentamos en la primera
parte de mi intervención, es decir, el diagnóstico, la participación de las asociaciones, tal. Bien, aquí en concreto, compromisos del Ministerio de Transición Ecológica con Aragón, el Convenio de Transición Justa de Aragón. Total concedido 64 millones de euros. Total estimado a destinar en los 34 municipios que afectan ese Convenio de Transición Justa de Aragón, 35 millones. Y después hay un fondo ahí del Instituto de la Diversificación de la Energía que señala también otros 2.740 millones para los municipios de transición justa. ¿En qué áreas interviene? Pues si lo vemos, prácticamente interviene en todas las áreas, son 6 áreas. La primera, mejorar la empleabilidad y protección de la población afectada, promover un nuevo desarrollo empresarial y un modelo económico diversificado, promover proyectos que impulsen la transición energética, mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía y empresas, promover proyectos sociales, culturales y de defensa del patrimonio, impulsar la dinamización territorial y promover la diversidad de la inclusión social y optimizar el uso de fondos nacionales y europeos para la zona del presente convenio. Y después mecanismos de evaluación. Esto es muy importante. ¿Por qué fallaron los anteriores planes mineros? Los 6 planes que se firmaron desde el año 2000. ¿Por qué falla? Primero, porque no tenían objetivos y segundo, no existían comisiones de seguimiento en las cuales participasen las asociaciones y la ciudadanía. Si tenían comisiones de seguimiento donde participaban empresarios, sindicatos y la administración, ¿no? Sin embargo, aquí hay una comisión de seguimiento que es básicamente quien pone la pasta, quien pone el dinero, con representación del MITECO, la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Los ayuntamientos, más que poner, reciben, ¿no? Y después está una mesa de diálogo con representación del MITECO, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, la Diputación, las organizaciones empresariales, sindicales y ambientales, jóvenes y mujeres, es decir, el conjunto de la sociedad organizada. Esto es muy importante y sobre todo porque hay unos objetivos, unos indicadores de resultados. En este caso, en el convenio de aquí de Aragón, tiene como objetivo crear en 8 años 650 puestos de trabajo, ¿no? Ellos perdieron aproximadamente o destruyeron aproximadamente unos 500 puestos de trabajo, fijan unos objetivos un poco por encima de los puestos de trabajo que perdieron, ¿no? Entonces esto es muy importante. Después, ya para terminar y dar paso a Beatriz, en las jornadas de octubre participó un geógrafo de la Universidad de Oviedo, Ícaro Obeso, y hizo mucho hincapié, esta persona hizo mucho hincapié en recuperar los baldíos industriales que hay en Lada, ¿no? Espacios afectados por la antigua central térmica, los espacios aquí en La Felguera, donde estaba la antigua factoría de Duro Felguera, y después en Barros, ¿no? Y Nitroastur, por supuesto, Nitroastur y todo ese área. Bien, aparte de intervenir sobre eso, este hombre incidió mucho en la necesidad de intervenir sobre el río, que para él era un recurso muy importante para mejorar la calidad de vida
y, digamos, cambiar la imagen degradada, de espacio degradado, de espacio deteriorado que tenemos actualmente por, digamos, una imagen mucho más atractiva. Entonces fue cuando pensamos en contar con Beatriz, porque es una persona muy estudiosa de este tema, muy apasionada de este tema y que lo conoce muy bien. Y yo creo que nada más, que nos va ella ya a exponer pues, sus puntos de vista.